Ya está, ¿no? Ya Eh, bueno, muchas gracias a los tres, entonces. Y lo que voy a hacer entonces ahora, retomar lo que dijeron, pero vamos a ver más en detalle, entonces, eh, era la fenomenología de Husserl, para que vean hasta qué punto, primero porque es de ahí de donde parte Husserl, ahí están los fundamentos filosóficos últimos de su postura, pero para que vean, bueno, hasta qué punto todo este planteo de Husserl es en gran medida una suerte de paráfrasis en términos latinoamericanistas del conjunto de categorías desarrolladas por la fenomenología. Bueno, en el video ya les hablé y también algo hablamos en algunas clases anteriores, esta bifurcación que se da en el siglo XX en el régimen de saber, entre por un lado sistemas autorregulados y por el otro lado subjetividad trascendental. Bueno, en Husserl, no solo en Husserl, sino en general en el pensamiento de la época, esto se expresa a su vez en una idea de un desdoblamiento análogo del concepto de sujeto. Estaría, bueno, Husserl lo plantea en términos de el sujeto tético y el sujeto no tético. El tético viene de tesis, que es de ponerse, ¿no? El sujeto tético sería el sujeto situado. Por ejemplo, digamos, es ahí donde uno cobra una cierta identidad. Serían las posiciones del sujeto. Yo soy, no sé, padre, docente, etcétera, etcétera. Argentino, cobro una identidad siempre, pero en función de algún cierto sistema de referencias. Cobro una identidad determinada, ¿no? Ahora, más allá de estas posiciones de sujeto, está ese ámbito de subjetividad trascendental que no se reduce a ninguna de esas distintas posiciones las cuales se lo suma. Uno asume, digamos, es de donde emana ese sujeto estético, pero siempre lo excede. En ninguno de los modos en que este ser, este ego trascendental se muestra, agota completamente lo que ese ser es. Ese ser siempre escapa, él se manifiesta, se expresa en de distintas formas en la medida que se inscriben determinados sistemas de relaciones, sistemas de referencia, pero nunca se confunde con ninguno ni con ningún conjunto de esas formas en que se manifiesta, ¿no? Es algo que siempre se escapa, que nunca se puede. Por eso es inasible conceptualmente, porque los conceptos necesariamente establecen distinciones, recortes, y en el ser es justamente donde todas esas distinciones que se producen en la medida que ese ser se sitúa en una posición determinada, se manifiesta de un modo determinado, es el ámbito donde todas esas distinciones se difuminan, se diluyen. Por eso escapa el ámbito de la razón, ¿no? Bueno, esta es la diferencia entre el ámbito del ente y el ser, o de lo óntico y lo ontológico en Heidegger, ¿no? La razón, bueno, Bergson lo planteaba en otros términos, decía que la razón espacializa, que, bueno, él daba el ejemplo del método cinematográfico, no sé si lo hablamos. Vieron bueno, no ahora que es todo digital, pero en el cine clásico, digamos, que uno veía lo que existe en realidad, lo que uno puede ver son cuadros.
distintos cuadros, momentos, estados. El movimiento uno lo imagina a partir de la sucesión de estados, pero la razón solo puede pensar el tiempo en términos espaciales y solo puede concebir, de hecho, esto lo plantea también Coselli en sus últimos escritos. En realidad, todos los modos de concebir el tiempo son siempre a partir de metáforas espaciales. Las líneas de tiempo, los cortes, las rupturas, son todas metáforas espaciales. No tenemos una intuición del tiempo como si la tenemos del espacio, ¿no? Es lo que Bergson llamaba la duración, los procesos. Vemos siempre estados en los procesos. Bueno, esta distinción entre lo óntico y lo ontológico, entonces, se relaciona a su vez con una cosa es entonces el saber y otra cosa es el sentido. Digamos, o para decirlo en los términos de Kuhn, sería entre el conocimiento y el saber. La razón, donde se produce un conocimiento cierto a partir de establecer una grilla teórica, distinciones, categorías, digamos, en la medida que se espacializa el objeto y se lo ordena, se lo organiza. Es un proceso subsecuente a un ámbito más primitivo que es el ámbito de institución de un sentido. El sentido remite a este ámbito previo al racional que es el propio del ego. El ego justamente es el que instituye un horizonte de sentido dentro del cual después se va a desplegar un sistema conceptual, un orden de tipo discursivo. Bueno, un ejemplo que podemos dar que aparece en la crisis de las ciencias europeas, ¿no? Coselli, no sé si recuerdan, dice que el Sattelsein resulta de una serie de, fundamentalmente, dos eventos, que son la revolución científica y la revolución francesa, que son las que dieron origen, por un lado, a la idea de progreso y, por otro lado, a la idea de la manipulabilidad por parte del sujeto de la historia, que va a dar lugar a su vez estos dos conceptos al surgimiento de una idea de historia y de una filosofía de la historia, ¿no? Que es lo que marca el gran quiebre que se produce durante el Sattelsein. Ahora, Blumenberg, Coselli, que está más cercano al neocantismo, ¿no? Y se acuerdan, en él era muy fuerte esta distinción entre historia social e historia conceptual, que son los hechos sociales, los que producen en última instancia los cambios a nivel conceptual. Blumenberg, ¿no?, que está más cerca de la fenomenología del neocantismo, y plantearía exactamente lo contrario, ¿no? No fue la revolución científica, decía Husserl, ¿no?, lo que produjo la secularización del mundo, sino al inverso. Fue la secularización del mundo lo que hizo posible la revolución científica. Porque si nosotros pensamos, digamos, que las vacas son sagradas, no podemos someterlas a las disecciones anatómicas ni convertirlos en mercancía. Fue necesario primero que el mundo perdiera sus misterios, fue necesaria la desacralización del mundo para que pudiera entonces surgir la disposición técnica hacia el mundo. Lo mismo uno puede decir con la Revolución Francesa. Si nosotros pensamos que
los reyes son vicarios de Dios, que son figuras sagradas, no se los podría decapitar. Digamos, algo tuvo que haber cambiado antes, algo de orden conceptual, que hiciera posible que la figura monárquica se despojara de su carácter sagrado, para que fuera posible la revolución. Es decir, la secularización del mundo precede al surgimiento de un universo racional, no es el resultado, sino la causa. Entonces, esto va a plantear la pregunta, bueno, ¿cómo se produjo la secularización del mundo? Bueno, es cómo que se instituyó un nuevo horizonte de sentido dentro del cual el proyecto racionalista moderno pudo emerger. Bueno, esto es lo que remite este plano creóntico a la subjetividad trascendental, ¿no? El ego trascendental de Husserl remite básicamente a esa instancia institutiva de un determinado horizonte de sentido. Y esos horizontes de sentido y se definen como un conjunto de saberes inmediatamente dados a la conciencia. Son como los códigos culturales, los códigos fundamentales de una determinada cultura en los cuales uno se encuentra inmerso previo a toda reflexión, que se nos dan como algo dado, que no son el resultado de un saber, sino justamente los que hacen posible cualquier saber, cualquier tipo de saber del mundo. Yo necesito primero figurarme en el mundo de determinada forma para luego después poder desarrollar algún género de discurso respecto al mismo, ¿no? Bueno, y instancia institutiva de sentido que tiene que ver con un conjunto de verdades autoevidentes que se nos dan inmediatamente de la conciencia sin reflexión alguna. Lo que se constituye ahí es digamos, la fenomenología de Husserl discute con la idea del fenómeno kantiano, ¿no? Digamos, para Kant, si recuerdan, es el sujeto a partir de sus categorías que construye el objeto como un objeto del conocimiento. Pero para Husserl, el objeto no se reduce a ser un mero. El fenómeno primitivo no es un objeto de conocimiento. El fenómeno primitivo, en el fenómeno primitivo se conjugan, en la institución de ese objeto se conjuga no solo lo cognitivo, sino también lo volitivo y lo afectivo. Es decir, cuando yo me dirijo al mundo, no solo me dirijo y lo reduzco el mundo a un mero objeto de conocimiento, sino que establezco otro tipo de vínculos con mi entorno, que son bueno, lo volitivo, que tiene que ver con establecer relaciones significativas intencionales, que hay una determinada intencionalidad, un modo de dirigirse a ese mundo, y también se establecen vínculos de tipo afectivo y no solo cognitivo. En el fenómeno kantiano, lo que se ha aislado ya una determinada forma de disposición hacia el mundo, pero que no es el modo primitivo de nuestra relación con el mundo, que es lo que va a llamar entonces el mundo de la vida. Bueno, en este sentido, pues, el que va a convertir, Husserl no era un crítico de la modernidad, sino al contrario, ¿no?
es lo que ve Husserl es el problema de que la pérdida del sentido originario del proyecto moderno. El gran problema, dice él, que esos momentos institutivos de sentido, luego esos sentidos se van rutinizando, se van institucionalizando y se pierde ese sentido original. Lo que se trataba es de recuperar ese momento institutivo primitivo, ¿no? Heidegger en realidad después de ahí lo que va a ser más radical en esto y va a ver ya en el origen mismo de la modernidad lo que él va a llamar el olvido del ser, ¿no? Este proyecto racionalista justamente lo que hace es obturar, bloquear este acceso a esa dimensión de realidad más profunda que escapa en el ámbito de la razón, ¿no? Bueno, Heidegger dice que con Descartes y el proyecto moderno que se produce la evolución, aunque cada vez después lo va a ir tirando cada vez más atrás, lo va a terminar viendo ya en Sócrates, en Platón, ¿no? Esta pérdida del sentido, este olvido del ser. Bueno, y es acá entonces que aparece esta idea de que para, digamos, a diferencia del proyecto moderno, no es el sujeto, bueno, Heidegger lo que va a plantear, sobre todo en la era de la representación del mundo, es que el giro que se produce con la modernidad es que es el sujeto el que se coloca como fundamento y el que construye un sentido de realidad, ¿no? Y como vimos que hacia el cambio, ¿no? En realidad, Heidegger confunde a Descartes con Kant, ¿no? Confunde el ego público, el pienso luego existo con la razón kantiana, con la deducción trascendental de las categorías de Kant. Pero bueno, la diferencia va a ser que, decía, antes de la modernidad, los hombres y las cosas copertenecían al mundo. No se separaron todavía el sujeto y el objeto, sino que el sujeto es aún se comparte de ese mundo, digamos. Está la idea del teatro del mundo, de un orden general del mundo que fue en última instancia instituido por Dios y donde simplemente el hombre ocupa un lugar dentro de ese plan general de la creación, no es algo que se coloca por fuera y que no es el sujeto el que instituye un sentido, sino que el sentido está ya grabado en las mismas cosas y que se muestran a sí mismos, ¿no? Bueno, eso lo retoma Foucault en Las palabras y las cosas cuando analiza en el primer capítulo, antes de la era de la representación, el saber del renacimiento, ¿no? Está la idea del teatro del mundo. Las cosas están dispuestas por Dios, son todos signos por los cuales Dios nos habla a los hombres y nos transmite el sentido último de la creación, de la estructura del mundo. Por ejemplo, por eso todo está referido mutuamente. Por ejemplo, en el Renacimiento, las hojas de ciertas plantas tienen la forma del hígado y nos están indicando que curan los problemas hepáticos. Hay una referencia mutua entre todas las cosas. Y bueno, por eso cuando Colón llega a América, tiene esa obsesión por darle nombre a las cosas, porque con el nombre de las cosas, digamos,
en los nombres se piensa que hay algo de la esencia de la cosa designada. La idea de que el lenguaje es algo puramente convencional es una idea ya que surge posteriormente, recién en el 16, comienzo del 17, todavía en el Renacimiento, en el universo del color. Si uno en el nombre, a través de los nombres, uno puede captar la esencia misma de la cosa designada, ¿no? Bueno, en como digamos, ¿qué es lo que me interesa destacar acá, ¿no? Es algo que plantea Santiago Castro Gómez, que quizá el principal colombiano, el principal crítico de la filosofía latinoamericana, y bueno, él forma parte de un grupo de estudiosos en la Universidad Javeriana en Colombia, que han seguido de cerca la obra de Foucault sobre esto. Entonces él parte, ¿no?, de esta idea de Foucault para hacer una crítica a la filosofía latinoamericana y sobre todo, bueno, lo que él llama una genealogía del pensamiento latinoamericanista, donde muestra cuáles son los fundamentos, trata de reconstruir cuáles son los fundamentos conceptuales a partir de los cuales nace esta filosofía latinoamericana. Como yo los señalo en el video, ahí es necesario algunas correcciones, ¿no?, alguna precisión al tipo histórico-conceptual, porque él relaciona el latinoamericanismo filosófico con lo que Foucault llama el episteme moderno, ¿no? Pero en realidad, como vemos, todo el pensamiento latinoamericanista se funda ya en un régimen de saber muy distinto a lo que fue la era de la historia, eso que nació con el Sartre, sino todo lo contrario, ¿no? Justamente nace a partir de la crisis, de ese concepto de historia, el tipo, bueno, ese régimen de saber fundado sobre todo en un determinado concepto de la temporalidad, que es el que va a dar lugar a su vez a las visiones evolucionistas teleológicas de la historia del siglo XIX, con la fenomenología, el neocantismo en el siglo XX, como vemos, se quiebra esa idea de que la historia produce de por sí, que contiene dentro de sí el principio de su propia transformación. Lo que dice Foucault es eso, que digamos, la diferencia entre Kant y Hegel, el paso de la Ilustración a la era de la historia, al romanticismo, al surgimiento de lo que Foucault llama la era moderna, es que los fundamentos se van a trasladar del plano subjetivo al plano objetivo. Digamos, aparece lo que llaman los trascendentales objetivos, que son trabajo, el trabajo, la vida y el lenguaje, ¿no? Está esta idea de que, pues como les decía, los sujetos ya no son, ya no es el hombre el que construye la realidad, sino que es la propia historia en la que se construye a sí mismo, y que no son el sujeto el que crea la historia, sino al inverso, la historia la que crea el sujeto. Nosotros somos productos históricos. La historia, además, el saber, además, no es algo que producen los sujetos, que es la historia misma la que despliega una racionalidad de por sí. En última instancia, bueno, esta es la idea del juicio de la historia. Yo puedo pensar lo que quiera, ¿no? Pero si lo que yo digo es válido, no es algo que a los hombres les toque determinar, es la propia historia la que va a determinar.
Es la historia la que me va a decir si demostrar si lo que yo dije o pensé es correcto o no. ¿Mm? Es la historia la que emite su propio fallo, ¿no? Bueno, todo eso es lo que entra en crisis ya, como vemos, a comienzo del siglo XX, surge otra forma de saber completamente distinta. Ya no es la idea, la historia la que nos revela el sentido último, nos dice la verdad, sino que ahora el sentido se vuelve a colocar el fundamento nuevamente en el plano subjetivo. Es el sujeto el que le da un sentido, pero de alguna forma se vuelve a estas con esta antinomia propia del sujeto y objeto propia de la ilustración, pero hay una diferencia fundamental, ¿no? Para el pensamiento, para Kant, ¿no? Aquel ámbito subjetivo es el ámbito de la identidad, del universal. El mundo es pura dispersión y es el objeto, es el sujeto el que pone un orden, que instituye un orden, que le da una identidad, eso que es un puro caos. En el siglo XX se invierte, ¿no? El fundamento se vuelve nuevamente del lado del sujeto, pero el sujeto ya no es el que instituye el orden, sino justamente el que quiebra toda linealidad de los procesos, introduce una radical, introduce la contingencia. El mundo es el mundo del orden, de las distinciones, y es el sujeto el que rompe y trastoca esas estructuras cristalizadas de sentido. Es lo que siempre excede todo lo dado. Lo que es siempre inacible, es el flujo permanente. Heidegger, cuando habla justamente del sujeto moderno, en la era de la representación del mundo, dicen, bueno, toma el sujeto, que es el subjectum, que dice que es la traducción al latín del término griego, el hypokein, ¿no? Eso que subyace en sujeto es, dice, aquello que permanece por debajo de los cambios de forma que se le imponen. El sujeto es lo que permanece siempre igual a sí mismo, más allá de los cambios. En el episteme ya del siglo XX es lo inverso, ¿no? El sujeto no es lo que permanece idéntico, sino al contrario, es aquello que trastoca permanentemente toda forma, bueno, la forma, ¿no? Justamente la idea de vida y forma, la oposición entre forma y vida es la que articula todo este pensamiento a comienzos del siglo XX. Lukács define bien esto en una frase, que es en un escrito incluido en el libro La forma, que es el escrito sobre Kierkegaard, que dice: las formas estallan al estrellarse contra la vida. La vida es ese ámbito de este sujeto notético del Espartakus, que es el Dasein para Heidegger, el Sein, aquello que puro fluido proceso, donde se diluye todas las distinciones anterior a la serie de distinciones que establece luego la razón, ¿no? Y es justamente lo que eventualmente rompe y trastoca los modos cristalizados de saber, ¿no? Bueno, como ven, ¿qué es lo que interesa señalar acá? ¿Hasta qué punto Bush y el latinoamericanismo en general reifican las propias categorías, ¿no? Ellos parten de ciertas categorías que son las propias, en este caso de la fenomenología, para crear
un sentido de qué son las culturas nativas, y en realidad, digamos, proyectan sobre ese objeto lo que son sus propios modos de concebir la realidad, y luego afirman que sus propios modos de pensar la realidad emanan de esos sujetos. La realidad es algo que ellos mismos han construido. Es eso lo que les decía, ¿se acuerdan al final de la clase anterior? Esa lógica especular. Esta filosofía latinoamericana crea un saber del otro y después afirma que su propio saber emana de ese otro. ¿Sí? Y en última instancia, digamos, está claro, digamos, que todo lo que Kusch dice, es la idea del Estado, todas las categorías que usa, no nacen de la cultura inmanada, sino que le vienen de la fenomenología. El suelo en el que él está parado no es la cultura que hizo Aymara, es el pensamiento propio del siglo XX occidental. Y cuanto más afirman ellos colocarse por fuera de ese saber, más claramente se ve hasta qué punto ellos están imbuidos y metidos dentro de esa forma de pensamiento que ellos afirman pretender cuestionar. ¿Sí? Sí, Elías, disculpe, entonces la categoría de lo popular que él propone es también una construcción típicamente occidental. obvio, sí, sí. La idea de que el pueblo porta un tipo de saber inmediato, una intuición inmediata del mundo que no está mediada por el orden de lo racional, es algo que surge en este momento, en esos años. Que es un saber además más profundo, un saber de esencia, ¿no? Esa es la base también de la fenomenología, ¿no? Ese ámbito de subjetividad más primitiva no se accede a través de la razón, sino a través de la intuición, que de alguna forma es el medio en el que se mueve el saber popular, ¿no? Eso no lo dice Husserl, pero es lo que muchos van a inferir de la fenomenología, que la intuición se podría descubrir en los sectores populares, ¿no? Digo, De la deriva de la fenomenología. Digo porque en los 50 más o menos, porque este texto es de los 70, pero entre los 50, los marxistas británicos comienzan a hablar de la historia desde abajo y comienzan a revalorizar lo popular o la multitud, digamos. Pienso ahí en Roudé, por ejemplo, como una forma de hacer historia en la cual recupera el accionar, también lo dice Thompson, ese sentir, esa pulsión, digamos, creadora y potente de acciones transformadoras, que sería eso llamado lo popular. Sí, ahí el concepto clave es el de experiencia, ¿no? La idea de experiencia, como saben, es central en todo el marxismo inglés. Y ellos van a introducir en el marxismo esta idea de experiencia que viene de la fenomenología. Experiencia vivida o vivencia ha sido traducida de distintas formas al español. Refiere a la idea en alemán de Erlebnis. Erlebnis es esta, la experiencia o vivencia o experiencia vivida. La idea de experiencia es el momento en que el sujeto establece un contacto inmediato con la realidad. La idea es que, bueno, como les decía, en Dilthey ya aparece esta idea de que la historia no es una sucesión de hechos, sino un entramado de vivencia. Y la vivencia tiene que ver con cómo el sujeto experimenta los hechos y de alguna forma le da un sentido a los hechos.
esas experiencias, esos sentidos de realidad están inmediatamente dados nuevamente a la conciencia del sujeto. Y el conocimiento histórico, bueno, Dilthey habla de un Innesein, ¿no? Y el conocimiento histórico sería un percatarse, un traer a la conciencia aquello que ya se encuentra en el sujeto. Ese saber de tipo espontáneo, inmediato, es siempre válido en el sentido de que justamente lo que articula la historia son experiencias, y esas experiencias son inherentes al propio sujeto, y nadie me va a decir a mí, digamos, cómo experimento un hecho. No es un saber de tipo racional objetivo, sino donde el mismo sujeto ya está involucrado. Por eso, dice, el conocimiento histórico lo único que tiene, lo que busca es un inneverden en alemán, es un percatarse, es un traer a la conciencia aquello que ya está, es intrínseco al propio sujeto, ¿no? Bueno, el marxismo inglés lo que hace es retomar esta idea de experiencia para replantear una vieja problemática en el pensamiento marxista, ¿no? Que es el problema justamente del sujeto revolucionario, de la clase obrera. ¿Por qué la clase obrera no logra reconocer sus verdaderos intereses y se instituye propiamente como un sujeto revolucionario, ¿no? Bueno, y es acá que aparece el problema de la ideología, ¿no? Que el sujeto está atrapado, la clase obrera está atrapada por las mallas de la ideología burguesa y por eso no logra comprender sus verdaderos intereses y por eso vota a los candidatos y partidos burgueses, ¿no? Entra dentro del sistema político burgués y no rompe con él. Pero bueno, frente a la ideología estaría este otro ámbito más primitivo de la realidad, que es la experiencia, y entonces, digamos, el marxismo inglés apela justamente a esa idea de experiencia de la clase obrera como ese punto de fisura desde donde se podría quebrar con esas determinaciones ideológicas, ¿no? Donde es el ámbito de la experiencia inmediata donde el sujeto, en este caso la clase obrera, podría reconocer cuál es su verdadero ser, su verdadero lugar y cuál es, en consecuencia, cuáles son sus verdaderos intereses, ¿no? Y ahí, digamos, como que la experiencia es aquello que permite encontrar una afuera de lo ideológico, que es el saber de la razón, que es una razón colonizadora, impuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el marxismo inglés va a encontrar en esta idea de experiencia, que es una idea de la fenomenología, para tratar de resolver o encontrar una respuesta ahí a lo que es la gran problemática que se debate en esos años, que por qué el sujeto, la clase obrera no ha emergido como se esperaba Marx en el sujeto revolucionario, ¿no? Bueno, y eventualmente cómo por dónde se podría quebrar eso, ¿no? Esa situación. Bueno. Elías, yo quería preguntar si la idea de mestizaje o sincretismo cultural tuvieron algún rol o fue algún elemento crítico dentro del pensamiento latinoamericanista. Sí, va a haber toda una corriente que va a plantear que, bueno, también lo plantea Kusch, ¿no? Que en América Latina se produce esa fusión del ser con el estar. Con la conquista se introduce la razón occidental, colonizadora, conquistadora, etc.
el pensamiento latinoamericano es una lucha entre estas dos tendencias opuestas, ¿no? Pero para Kush también, como Raymond Williams o P. Thompson, es más, el estar es más fundamental, es ontológicamente primero, ¿no? Es anterior al ser. El sujeto se puede encontrar alienado por estos saberes exóticos, importados, impuestos, que es lo que dieron lugar a esta cultura mestiza, pero que en última instancia el ser, dice él, es como parasitario del Estado, presupone siempre el Estado, y por eso nunca puede imponerse en última instancia. Lo que es paradójico, porque dice que el Estado también está, las culturas populares también están en Europa, pero ahí sí habrían sido subordinadas. ¿Por qué? Digamos, eso que ocurrió en Europa acá no podría también ocurrir, no es algo que se pueda decidir en un plano puramente ontológico, que el ser se puede imponer al Estado. Aparentemente que estaría demostrado, porque él mismo dice que en Europa se ha producido eso, ¿no? Digamos, no se podría descartar de antemano según su propio planteo, pero bueno, él va a insistir en que no, que en América Latina el Estado siempre se va a denominar imponiendo al ser. No explica muy bien por qué esa aparente contradicción, ¿no? Que porque acá no se puede producir lo mismo si en Europa sí se produjo, ¿no? Bueno, digo, en el fondo hay mucho de voluntarismo, ¿no? En todo esto, de pretender, bueno, encontrar en el ser latinoamericano la fuente de un potencial emancipador, ¿no? Lo latinoamericano sería, por definición, una fuerza emancipadora, ¿no? Y esto, bueno, aparece incluso en autores como Jameson, ¿no? Jameson dice que los vestigios de naturaleza los encuentra en el tercer mundo, ¿no? Esa naturaleza todavía incontaminada por la razón capitalista, ¿no? Obviamente en todo esto se va a difundir, ¿no? Kush es anterior, lo del Kush, pero se va a imponer casi en el sentido común luego de la Revolución Cubana, ¿no? Donde América Latina parecía, es más, digamos, durante la dictadura se prohibió el término América Latina, digamos, porque ya sonaba subversivo. Es decir, cualquiera que hablaba de América Latina ya era subversivo. No había casi una identidad entre lo latinoamericano y la revolución, digamos. Por eso, no sé, por ejemplo, hubo que cambiar las letras de las canciones. Por ejemplo, estaba esa canción de César Isela y Hermano Tejada Gómez, que era Canta conmigo, canta, latinoamericano, lo hubo que cambiar y poner hermano americano, ¿no? Latinoamericano está prohibido. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Sí, una pregunta. O sea, en todos estos el esencialismo que se ve en la filosofía latinoamericana, ¿encuentra usted una cierta influencia de la recepción de, por ejemplo, de la creencia de Occidente de Spengler? Bueno, lo de la decadencia de Occidente Spengler es quizá la mejor expresión de un fenómeno más general, ¿no? Que es la que
llevó a esta ruptura epistémica, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, el momento en que ya, bueno, lo de Spengler es un poco, es del 1918, ¿no? Que es un proceso que se empieza a ver un poco antes ya de cómo Europa estaba yendo a su destrucción, ¿no? Con las dos guerras mundiales. Bueno, lo que entra, digamos, indudablemente, eso fue determinante para la quiebra de estas visiones evolucionistas, teleológicas de la historia, ¿no? Esta idea de que, digamos, era imposible seguir sosteniendo que todo lo racional es real y todo lo real es racional, como decía Hegel, ¿no? Y es ahí donde hay que empezar a revisar todo, ¿no? Y este gran quiebre epistémico que se produjo en el siglo XX está estrechamente asociado a eso, de lo que Spengler es una expresión más, ¿no? Bueno, ¿algo más? Dejamos acá bien. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces con la última clase, que es lo que vamos a ver ya es de alguna forma lo opuesto a esto, ¿no? Roberto Schwartz y Carvalho Franco lo que hacen justamente es una crítica de estos esencialismos, ¿no? Aunque ellos no debatan directamente con la filosofía latinoamericana. La dimensión, esta filosofía latinoamericana, porque esta filosofía latinoamericana, voy a parar la grabación.